Buenas noches, una jornada más en Red Set Cultural que generalmente todos los jueves nos presentamos para conversar con un invitado sobre una obra literaria. En esta noche vamos a dialogar con el profesor Marco Antonio Silva Becerra, docente de Lengua y Literatura. Hoy día va a haber un contrapunto, creo que con Marco. Buenas noches, Marco, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Buenas noches amigos de Red Cultural. Gustoso y feliz de participar en esta tertulia literaria, ¿no? Que ya está desarrollándose todos los días jueves. Ciertamente, Marco, y en esta oportunidad vienes a conversar, vamos a conversar de una obra que en secundaria pues la hemos tenido que leer sí o sí, Calixto Garmendia, de Ciro Alegría Bazán. Así es, José, precisamente el recuerdo, el primer recuerdo y el primer acercamiento a este hermoso cuento lo tengo desde la secundaria, ¿no? Lógicamente estábamos en otras épocas donde no habían los aparatos digitales y las actividades que desarrollamos y el gusto por la literatura y la lectura era mucho mayor, ¿no? Y tuve la oportunidad de acercarme porque ya conocíamos, nosotros todo el mundo conoce las obras cumbres de Ciro Alegría como son La Serpiente de Oro, El Mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Y nosotros hemos leído eso, pero encontramos este pequeño cuento que no es muy extenso, pero es muy rico para conversar y dialogar porque su tema todavía sigue vigente. Claro, es un tema que si lo vamos a conversar y lo analizamos todavía, no es que todavía, iba a quedar de repente. Obras también de Ciro Alegría, como Los Perros Hambrientos también, por ejemplo, que todos tienen una connotación indigenista, por la misma naturaleza que la corriente en que se ubica Ciro Alegría. Esta vez, Marco, nos vas a referir un poco para nuestro público que nos sigue, que también pueden completar la historia, pueden comentar, pueden participar. No tanto preguntas, sino qué tanto sabemos, qué tanto conocemos, qué tanto recordamos como participantes. Y podemos, a través de la red, hacer algunas acotaciones. Marco. Bien, Calixto Garmendia es un relato que precisamente cuenta una parte de la vida del personaje que lleva el nombre del cuento, ¿no? Pero que es contado a través de su hijo Remigio Garmendia, ¿no? Él un día, junto con se supone amigo, compañero Anselmo, están juntos y él como que siente la necesidad, ¿no? Siente esa sensación y él mismo lo dice ahí, ¿no? Dice, hay momentos en que a uno se le agolpa la vida, ¿no? Y entonces tiene algo que contar y le dice, déjame contarte la historia, ¿no? Dice, yo nací en un pueblito de la sierra, ¿no? Del Ande peruano, y comienza a contar la historia de su padre. Calixto Garmendia, un carpintero humilde en este pueblito que vivía con su esposa, con su hijo y que se dedicaba a este trabajo, pero que también tenía una chacrita, un terrenito, ¿no? Como muchos de los pobladores en nuestras ciudades, los pueblos de la sierra y también del interior, de todo el interior del país, ¿no? Entonces, él cuenta y aunque no caracteriza directamente a su padre, nos relata la vida de un hombre que ama a su familia, que es muy trabajador y que tiene un sentido muy grande del respeto a los derechos y a la justicia de todas las personas, ¿no? Y este cuento, Marco, como que vemos tal como nos estás contando, y el cuento no da descripciones o características físicas del personaje. En este caso es Calixto Garmendia, su padre, ¿no? Sino él más abunda en las cualidades o características psicológicas. Claro, y a través de esas características y esas cualidades uno puede conocer a Calixto Garmendia, ¿no? Que trabajaba día a día en su carpintería y que solía sentarse en las tardes en una playera, una perezosa que tenía para poder contemplar la chacrita, ¿no? que tenía. Incluso en el inicio del relato, Remigio dice, daba gusto. Claro, ¿no? Aquí también, para complementar y aclarar, él dice, ya vivían en un pueblito, porque habían otros lugares más rurales, ¿no? Claro. Y cuando en la casa se deduce,
no lo dice, pero se deduce que estaba a la entrada del pueblo, porque dice, pasaba el alcalde, buenas tardes señor, pasaba el juez, buenas tardes señor juez, señor alcalde, pasaba el jefe de los gendarmes, o sea, se deduce que está al ingreso del pueblo, el pueblo, o sea, vamos a llamarle ahora la ciudad. Y más aún porque dice que desde su casa y el pasadizo podía ver la chacrita, ¿no? Y él menciona precisamente que vivía en ese pueblito y que él, Remigio, pudo estudiar hasta el 2º grado de primaria porque era lo que había. Y que tenía incluso mucha suerte porque las personas, la gente, las familias que vivían en el campo no tenían acceso, a esa educación, ¿no? Y en ese transcurrir de la vida, su padre Calixto como era un hombre derecho y que además él tenía un alto sentido del respeto a las reglas, a las normas, a las leyes, eso no le gustaba a la gente, a las personas adineradas y a las autoridades del pueblo, que lo veían muchas veces como un majadero y como un revoltoso, ¿no? Pero que al contrario, la gente, los pobladores, los indígenas, le tenían mucho respeto, le tenían confianza. Porque él era el que encabezaba los reclamos, había una injusticia, él era el primero. Incluso venían a consultarle y Remigio cuenta, porque al principio es Remigio el que conversa con Anselmo, pero luego se torna prácticamente como un soliloquio. Él solamente habla, expresa, de rato en rato expresa un sentimiento, una emoción, y va contando la historia y dice ahí, ¿no? Que da la impresión, que te interrumpe, da la impresión que Anselmo se queda anonadado escuchando y Remigio como que se posesiona del relato y lo va contando. O sea, de una historia dentro de otra historia. Sí, pues, porque al principio nos dice, su voz se fraguaba hondo, dice, ¿no? Y con un rudo timbre de voz, por la emoción que sentía. Entonces Anselmo lo escucha y ahí él menciona, ¿no? Menciona y dice, la gente del pueblo venía y su padre evaluaba. Si era un reclamo que era justo, él iba y reclamaba. A veces ganaba y otras veces perdía, pero igual la gente lo respetaba, dice, ¿no? Y ya las autoridades, pues el alcalde a la cabeza y otras autoridades ya le habían, como dice criollamente, le habían puesto en la mira y estaban esperando cualquier situación para tumbarlo, ¿no? Lo que ahora le dicen, le ponen la cruz, le habían puesto la cruz por revoltoso. En estos tiempos, si te reclamas demasiado, te ponen la cruz y te marcan ahí. Sí, pues, y como te dije al principio, es una historia que todavía continúa con otras características, con otros personajes, pero sobre todo muchas veces el poder político y económico se manifiesta bajo presión de los menos poseídos, ¿no? Encontramos que Calixto Garmendia en ese estado, en esa juventud, gozaba del respeto, de la confianza, incluso de gente que no era del pueblo, sino que llegaban de otros lugares a pedirle el apoyo para que reclame justicia. Pero conforme avanza el tiempo... Sí, ahí vamos a observar que el concepto y la idea de justicia va cambiando a él y lo va acabando, lo va transformando, ¿no? Y todo surge y se rompe cuando se da una epidemia de tifoidea en el pueblo y comienza a haber muchos muertos, como es lógico, un pueblito alejado, no tenía el acceso de repente a la salud que podría tener ahora. Incluso hemos visto casos, situaciones en que el acceso a la salud, incluso en la actualidad, no es posible en algunos lugares de la sierra, ¿no? Y de la provincia, del interior del país. Y sucede eso. Entonces, el alcalde y todas las autoridades prácticamente se ponen de acuerdo para aprovechar esa situación y ahí, como ya le habían echado la cruz, como tú dices, tumbar a Calixto Garmendia y prácticamente le quitan su tierra, su terrenito y lo convierten en un cementerio. Él reclama porque estos hombres adinerados, los gendarmes, las autoridades tienen extensas cantidades de terreno, pero no le hacen caso, porque le dicen, no, tu tierra ya está cercada, o sea, ya está lista. Pusieron gendarmes que serían policías y prácticamente comenzaron a enterrar, ¿no? A los cadáveres producto de la epidemia. Y el pobre Calixto no podía hacer nada, porque incluso le ofrecen pagar, dice, un justiprecio de 700 soles por su terreno, que solamente es una jugada porque nunca, y ya vamos a ver, nunca le llegan a pagar. Nunca le llegan a pagar. Ahí es donde él comienza a buscar justicia para sí mismo. Esta vez ya no busca justicia para los demás,
sino empieza a buscar justicia para él mismo, porque comienza a circular o a enviar las famosas cartas. Claro. El diputado de la provincia. ¿Sí? Claro, hay momentos, podríamos decir, hasta 3 estadios en el concepto, en la idea de justicia de Calixto, porque al principio él es un hombre que cree en el derecho, a pesar de que es analfabeto, pero su rol de ciudadano lo cumple de tal forma que él considera que la única forma de sobresalir es con justicia. En algún momento dice, lo que necesitamos es justicia. El día en que en el Perú haya justicia, tengamos justicia, el Perú será grande, ¿no? Y en ese momento, por eso mismo él que considera que es necesario recurrir, ya que no le hace caso a las autoridades de su pueblo, recurrir al diputado de la provincia, recurrir al senador, incluso le escribe las mismas cartas al presidente, pero como dice ahí, silencio. Todo es silencio. Todo es silencio. El diputado de la provincia, silencio. El senador el departamento, silencio. Presidente también. Y lamentablemente esta es una situación que siempre sucede, ¿no? Muchas veces nuestras autoridades llegan a los pueblos más alejados y te ofrecen el oro y el moro, y a la hora que ya están en el gobierno se olvidan del pueblo. Corresponde atender las necesidades. Se olvidan, ¿no? Incluso él sigue, mira, ¿qué sucede? No le hacen caso, voy a escribir a los diarios, dice, escribe a los diarios de Trujillo, a los diarios de Lima, pero tampoco le hacen caso, porque como lo menciona en el cuento, estos son temas que no son de interés general y por lo tanto no le hacen caso, ¿no? Y sucede igual, muchas veces, lamentablemente hasta la prensa muchas veces se colude con el poder, ¿no? Y se convierte en un cuarto poder, ¿no? Entonces, esto es lo que le sucede a Calixto. Entonces ahí comienza a haber una transformación, porque en ese reclamar pasan varios años. ¿no? Y bueno, esa esperanza que él tenía, y aquí comienza también, o sea, la parte del ser humano, cómo se va, si lo queremos llamar, degradando, perdiendo esa esperanza por el abuso y el silencio, por la indiferencia, la falta de justicia de las autoridades. Claro. Entonces va perdiendo campo, o sea, ya como lo apreciamos, él ya no está luchando por los demás, ahora está luchando por él mismo, buscando justicia para sí mismo. Y hay una parte donde Remigio relata y dice que era injusto, y él parecía irónico, que una persona que había luchado y muchas veces había logrado triunfar por los derechos de otra persona no había podido lograrlo para sí mismo, ¿no? Y de ahí comienza su transformación, porque en un momento lleno de ira e impotente de no poder hacer oído de los reclamos hacia las autoridades, dice, comienza a afilar su cuchillo y hasta un formón, como era carpintero tenía estas herramientas a la mano, y ahí aparece un personaje que lógicamente es secundario, pero que nos da una idea del concepto de mujer, ¿no? Y de la madre, la esposa en la familia, que dice, se prende del cuello y le ruega, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Va a ser peor. Te vas a ir a la cárcel. Te vas a ir a la cárcel y nos vas a dejar desamparados, ¿no? Entonces, ahí también nosotros, si quisiéramos hacer un análisis más profundo, ¿no? y social, podríamos ver el papel, el rol de la mujer, ¿no? En esas comunidades, que es un rol importante, que lleva, que hace el control espiritual, el control religioso, y también como una especie de consejera familiar al lado del esposo, que es el jefe de familia, ¿no? Y aquí, como manifiestas, pues es un papel preponderante que desempeña la mujer en sí, porque incluso comienza ya a resaltar el odio, la cólera, la ira de Calixto Garmendia, y empieza pues a planificar algunas cosas, y es la esposa, mientras cuando hay un fallecido se alegra, mira el contraste que hay, ese paralelismo, que mientras cuando todos sufren, él se alegraba. ¿Por qué? Porque cuando veía pues que iban al cementerio a enterrar, entonces algo de mí están enterrando también allí. Ahí va ya la transformación de él, de la persona, ¿no? Que va mellando su idea de justicia. Incluso en un momento él, en un arrebato, ve una parte de su chacra que todavía no ha sido utilizada como cementerio y va a querer sembrar, ¿no? Es apresado, lleva 2 días ahí, y después lo sacan, pero ya es un momento en que ya comienzan a reprimir y a maltratarlo a él directamente, ¿no? Y él comienza a transformarse, comienza luego, después, incluso como ya no podía hacer más, comienza a coger piedras y por la noche, en la madrugada,
a escondidas, sin zapatos, se iba y comenzaba a tirarle piedras al tejado de la casa del alcalde, ¿no? Y luego que rompía y que veía que en la casa se sorprendían y estaban por todos los ataques que tenía, él se iba a su casa y se reía. Incluso dice su hijo que a veces su risa era sarcástica y que a veces parecía de otro mundo, ¿no? De otro mundo, aún como al graznido de un animal. De un animal, dice, ¿no? Porque, ya va perdiendo hasta la calidad humana. Mira cómo lo va reflejando, hace la impotencia. Pero a la par, Remigio cuenta y dice, ¿no? Pero ahí estaba mi madre, que ella rezaba, oraba, ¿no? Por eso entonces, ahí hay un sentimiento también, y nosotros podemos detectar que hay esa formación, esa idea espiritual y que contrapone un poco para contrapesar ese odio, esa bronca que comienza a tener Calixto Garmendia, ¿no? Incluso dice que de un momento a otro, después de unos años, porque él ya se cansa de los, y se va avejentando, dice, de tanto reclamar, sucede que un día el alcalde muere, ¿no? El alcalde muere y él se alegra. Antes ya habían fallecido. Ya habían varios y él se alegraba. Cada que veía pasar, dice... Hasta los ricos que morían. Hasta los ricos, él se alegraba. 10 soles por ataúd. Por ataúd, decía, ¿no? Incluso, y los hacía más angosto, porque él pensaba que al hacerlo más angosto iban a sufrir, ¿no? Enterrados. Todas esas ideas que son producto de la impotencia, del dolor. Que con su hijo, porque el que relata en este caso, su hijo Remigio, dice pues que le daban y duro, ¿no? A la madera. Tenían que trabajar de un día para otro para hacer el cajón, dice, y lo hacían a la loca, dice, ¿no? Como era la loca, corta y clavo. Y la cosa era meterlo y él se alegraba de lo que sucedía, porque él sentía, incluso cuando había otra gente que enterraba, decía, algo de mí están enterrando ahí, ¿no? Estaban llevando porque le habían expropiado en algún momento su terreno y prácticamente termina siendo confiscado, ¿no? Porque no le dan ningún dinero a cambio. Ahí se nota el abuso, ¿no? Cómo se materializa. Cuando dices algo de mí están enterrando, para pensar y tratar de entender esa expresión, ¿qué nos quiere decir? De repente enterrando su esperanza. Su esperanza, lógica. No hay justicia, están enterrando lo que yo tengo, ¿no? O la otra parte que también es, ¿quién no quiere lo que tiene? En ese caso que eras en la sierra, pues el terrenito que es... no nos cuenta la historia, pero tendríamos que saber o entender cómo ha podido lograr tener esa chacrita, con qué esfuerzo, cómo la ha cultivado y qué ha sido su sustento, y te diría, ¿no? que en la sierra mayormente, solamente por decirlo así, tener un terrenito es parte de la identidad, porque eso significa pues el espacio donde ellos trabajan, ¿no? Porque él tenía su carpintería, pero aparece el terreno como parte suyo, como parte familiar, como parte del disfrute, porque cuando había decían pues las cosechas, ellos disfrutaban, ¿no? Y menciona que era difícil un poco el tema de la carpintería, porque había pues una casa que hacía algún ruido cada dos años, las puertas que hacían eran de madera muy buena, resistente, y duraba, entonces el trabajo era poco. De todas maneras daba para comer, pero tenía su chacrita. ¿Dónde disfrutaron más? Fue cuando murió el alcalde. Y cuando murió el alcalde, ¿no? Y ahí y él gozó, incluso cuando lo estaban enterrando, le decía, come, le decía, ¿no? O sea, se regocijaba. Y mientras eso, dice, la madre orando, rezando, ¿no? Ave Marías, Padre Nuestros, para tratar, tal vez, digamos, entre comillas, salvar el alma, el espíritu del esposo que se divertía, ¿no? Se mataba de risa y se reía, carcajadas, nuevamente esas carcajadas como de otro mundo, porque estaba satisfecho de ver que moría el principal opresor, ¿no? Y muerto él, comenzó a trabajar atacando a las otras autoridades, ¿no? También comenzó a ir a los tejados de uno y otro, ¿no? Y en su momento prácticamente se cansó de reclamar y comenzó
más que todo como una especie de venganza, ¿no? Claro, ahí se transforma, como tú dices, aquí si queremos el aspecto emocional, psicológico, comienza a cambiar, de esa tranquilidad de ese hombre justo, de ese hombre que tenía esperanza en encontrar justicia y que la lograba para algunos, no para él, y comienza aquí. Claro, porque menciona, ¿no? hay un proceso para ir degradándolo y ir maltratándolo, ¿no? Le quitan su terreno, le engañan, no le van a pagar, lo encarcelan, ¿no? Luego, incluso hay un acontecimiento porque llega una persona a vivir al pueblo, hacen una tienda, le dan cierto trabajo de los estantes, como que recibe una inyección de vida, digamos, entre comillas, tiene para hacer algunos trabajitos, y incluso recibe una propina que era lo máximo que había recibido, menciona 2 soles, dice Remigio, 2 soles de propina. De propina que le sirvió para varias cosas ahí, ¿no? Y es relatable. También que los lectores pueden revisarlo ahí. Hay que revisar ese Hay que revisarlo. Y que se da el momento para poder mencionarlo, ¿no? Pero lo importante aquí es que ese es un tema que como le da una inyección de vida, pero que duró poco. Porque empezó una tienda con precios más bajos de las otras tiendas que había en el pueblito, pero al cabo de un tiempo comenzó a hacer lo mismo, ¿no? O sea, hacer lo mismo, a vender de precios usureros, y él volvió de nuevo al dolor, a la tristeza, y continuaba con su venganza, ¿no? Y luego, en el caso de Remigio, hay una nueva esperanza, porque el nuevo alcalde, tenía que haber alguien, ¿no? Un nuevo alcalde. Entonces él considera que llegó la justicia. Que llegó la justicia, y es una nueva oportunidad para recordar la deuda que le tenían. Ya ni siquiera reclamaba por su tierra. O sea, prácticamente él acepta ya. Él quiere que le paguen. O sea, ya cambió por lo menos que le paguen, ¿no? Y ahí sucede que no, pues con el nuevo alcalde, el alcalde lo rechazó, le dijo que no, incluso le reclama y le dice que ha cobrado caro por el cajón, porque a los ricos le cobraba 10 soles, pero al alcalde le cobró 50 soles, porque era alto, gordo, pesaba, y tenía que ser otro tipo de cajón, ¿no? Entonces él le reclama por eso, le reclama por revoltoso, ¿no? Entonces la clásica de la corrupción, donde ahí le van juntando cosas, ¿no? Todo, y ya le sacan una serie de cosas, y él ya prácticamente pierde la cordura y le reclama airadamente y quiere agredirlo, y termina siendo castigado, lo detienen y de ahí lo envían preso por 15 días prácticamente, ¿no? Lo tienen, que ese es el tiempo, porque ya primero fue 2 y esta segunda vez lo encarcelan por 15 días. Y luego que sale, le aconsejan todavía, ¿no? Y le dicen, anda y prácticamente humíllate, ruégale que te pague. Y ahí se dan un momento crucial, porque hay una sentencia de Calixto Garmendia que dice, ¿no? ¿Por qué quieren humillarme? Dice, ¿no? La justicia no es limosna, dice, ¿no? Que ese es uno de los términos de una sentencia que es muy clave y principal en el cuento, ¿no? Y él dice, no, yo pido justicia, dice, ¿no? Y luego termina ya el relato cuando dice, al poco tiempo mi padre murió. Murió, ¿no? Antes de continuar, quisiera leer al doctor Ricardo García Llanos, gracias, excelente. También a Marlene Cortés Domínguez, Elizabeth Marina Montoya, León también lo están viendo. Y Santos Uriol dice lo siguiente, nuestro colega, es un cuento que invita a reflexionar sobre la justicia y la dignidad humana a través de la historia de un hombre que lucha por sus derechos y los de su comunidad. Felicitaciones, maestros. Manuel Rojas Gallegos también está en este momento haciéndonos va para bien. Entonces, finaliza así el cuento. Finaliza así el cuento. Al poco tiempo mi padre murió. Y quizás esto se relaciona cuando empieza el cuento, a uno se le agolpa la vida, se te acumula, siente dolor. Mira, mi padre nunca encontró justicia. Él era un niño y a pesar de todo cuando ya fue creciendo en ese proceso donde degradan al padre, donde lo maltratan, lo abusan, y él prácticamente ve cómo su padre se va acabando, ¿no? Dice, se envejeció tanto en 6, 7 años de reclamos, y finalmente muere sin poder encontrar justicia para él, ¿no? Entonces nosotros tenemos que
ver que es un relato, en verdad, es un relato lineal, llano, simple, el que hace Ciro Alegría, pero que tiene también una síntesis de toda la idea y el pensamiento indigenista que es propio de la corriente que él representa, ¿no? Y que tiene que ver con una realidad social que, si bien es cierto, se circunscribe a la primera mitad del siglo XX con el tema de los gamonales, de los latifundios, pero que todavía tiene vigencia porque ya no están los gamonales, pero siguen estando las autoridades que cometen abuso con las personas. Marco, acá como que hay una especie de injusticia sistémica, no tan lejos de nuestra realidad 2025 en el Perú. Claro, porque si no es directa, hay diferencia. Alcaldes, no menciono porque hay que leer el cuento, si es que no, donde todas las autoridades se coluden para tratar de humillar a un representante del pueblo, imagínate, y es donde él va perdiendo esa identidad moral y se va transformando en odio, y si no en es, desesperanza. Y si no es el abuso de las autoridades locales, pues se da con la indiferencia de las otras autoridades, ¿no? En otros ámbitos. Entonces la indiferencia también es parte de la injusticia que maltrata a los más débiles, ¿no? Y eso, cuando uno es joven y adolescente y lee este tipo de textos y está con toda la idea de crecer y aportar y desarrollar para la vida, te inspira y te duele. Te duele también, ¿no? Porque también, y a nosotros nos atrajo, y son uno de los relatos que para muchos nos marcó, ¿no? Por ejemplo, a mí y muchas otras historias también me permitieron en algún momento la idea de poder estudiar la carrera de Derecho, que después lo pude hacer, ¿no? Porque siempre tenemos en un principio como jóvenes, adolescentes, el ideal de justicia, ¿no? Y que todos tienen derechos, y como dice acá Calixto Garmendia, ¿no? La justicia no se mendiga, no es limosna, ¿no? Y debe ser tal, justicia. ¿No? Y menciona y dice, ¿no? El día que en el Perú haya justicia, ese día el Perú será grande, dice, ¿no? Hay frases que... Y cuando, mira, si lo relacionamos, creo que el cuento sale publicado en 1963, creo. 63, sí, es un cuento de manera póstuma. Tenemos un problema de 60 años, sí. Que Calixto Garmendia como personaje tenía la esperanza de que algún día que haya justicia en Perú sea grande. O sea, han pasado, por decirlo así, 60 años. Acá también tenemos el saludo, no, sino el comentario de Víctor Andrés Mendoza Cubas. Excelente maestro, un cuento con contenido educativo y de alta reflexión en el contenido social. Manuel Rojas, qué bueno que todavía haya personas que luchan contra la corriente. Felicitaciones, José y Marco, marcando la diferencia. Sara Lili Castro Morán, bravo, y Sara Lili sigue tocando palmas. Frente a la injusticia no cabe la indiferencia, lo que decía Marco. Sí, pues. Y acá hay que resaltar algo, ¿no? Cuando uno no necesita tener muchos estudios, ¿no? Para poder tener el ideal de justicia. Calixto Garmendia es un analfabeto, no una persona que se ha dedicado al trabajo siempre, tiene su carpintería, su chacrita, pero como dice el texto, su hijo dice, hablaba con buena palabra, ¿no? Imagínense, ¿no? Con el ideal y el concepto cívico de vivir en convivencia y del respeto a la justicia, él sabía expresarse bien y sabía, seguramente al reclamar a las autoridades, llevar y hacer escuchar el sentido del pueblo, ¿no? Y que eso hace que lo respete todo el mundo. La idea clara de justicia, o sea, ¿en qué momento? O sea, hay una especie, ¿en qué momento Calixto Garmendia recibió, se empoderó de esa idea de lo que era justicia? No se dice, pero está para pensar muchas cosas de repente imaginariamente. Entonces, porque él tenía la idea clara de lo que era justicia, pero que él, incluso la justicia no se mendiga, la justicia no es limosna. Así dice. Incluso... y que hoy estaría representando toda una protesta, toda una manifestación, reclamos del pueblo, de una comunidad. Y que muchas veces se necesita, como lo menciona ahí, y dice, mi padre, a fuerza de ser una persona dedicada al trabajo y con el sentido de justicia, era una persona firme, ¿no? Era una persona firme, una persona segura, porque dice que no era una persona que renunciara a su derecho, ¿no? Por eso que él considera que
trató de luchar desde el principio, ya con los reclamos directos, ya con las cartas, incluso gastando sus poquitos ahorros que tenía. Se gastó los ahorros que tenían en una ollita que era que lo tenía la esposa, ¿no? Y él dice, yo para gastar para enviar las cartas. Mis estudios de segundo grado y primaria no me permitían redactar un texto de reclamo de esa naturaleza, ¿no? Y muchas veces cuando su padre se reía, algunas veces se reía y maldecía a sus enemigos, también él como que se sentía un poco corto y protestaba de no haber podido estudiar, porque hay una parte donde dice, ¿no?, que renegaba de no haber podido estudiar para poder tener la capacidad de escribir y redactar sus reclamos, ¿no? Porque tenía que buscar un escribano y pagar. Y lo único que decía Calixto Garmendia, que no sabe escribir analfabeto, ¿no? Imagínate, eso es. Pero más allá de todo, vemos en la persona que teniendo el sentido de justicia, de respeto a los derechos y sabiendo ser firme en sus convicciones, puede expresarse sin ninguna dificultad y hacer oídos de los reclamos de la gente ante las autoridades, ¿no? Es un cuento bonito, un mensaje de la justicia, del deber como ciudadano, ¿no? Y de la necesidad de seguir luchando por los derechos de las personas, ¿no? En eso, o sea, lo que hay en algunas comunidades, en algunos pueblos, que Calixto Garmendia, que la lucha siguen, ellos no desmayan, van ahí, están intentándolo. Pero la respuesta de las autoridades, como lo hemos conversado también, es el silencio, la indiferencia, el no sé nada, no escucho, y simplemente... Claro. Y es importante, y dentro de la literatura, conocer a Ciro Alegría, porque es una de las voces que plasman el reclamo y también la reivindicación del hombre de lande, del hombre de provincia, ¿no? Tal como lo haría con sus otras obras que ya las hemos mencionado, como lo ha hecho también José María Arguedas, ¿no? En su momento Enrique López Albújar, pero con otra mirada, ¿no? Y aquí hay un poco, bueno, si no hay técnicas, digamos, muy finas en este cuento, pero hay algunas que se pueden encontrar ahí, por ejemplo, saber que desde dónde nos está contando la historia, por ejemplo, Remigio. Al menos yo encuentro que le está contando desde un lugar que no es la sierra. No es la sierra. Por eso él dice, yo viví en un pueblo allá arriba en el Ande, ¿no? Claro. ¿no? Entonces empieza de esa forma o sea, hay otro narrador, ¿no? El texto, si bien es cierto, es lineal, el texto va conforme suceden los acontecimientos, Remigio lo va contando. Y de tanto en tanto expresa un sentimiento, una emoción, unas frases como por ejemplo tenía buen habla, mi padre era un hombre que hacía respetar sus derechos, ¿no? Duele en el alma vivir así, ¿no? Él va soltando algunas frases y va soltando algunos que incluso en las lecturas tú las puedes marcar y que son... y te van pautando la idea que tiene el autor, el mensaje que te quiere dar de la protesta, de la lucha por la justicia, ¿no? Y de la rebeldía también, ¿no? De la rebeldía que tiene Calixto Garmendia. Más que todo es la presentación de un problema de injusticia. Aquí, pues, este cuento representa una de las más potentes denuncias de injusticia social, por decirlo así, de una forma ya resumida. Marco, en realidad ha sido una conversación que falta tiempo para continuar, pero así es. Agradecemos a nuestro público, a nuestros amigos que nos han seguido, a Pablo Ventura, que también está lejos, pero está con nosotros. Gracias a ustedes, amigos de Red Ser, la Red Cultural. Marco. Muchas gracias, José. Gracias, amigos de Red Cultural. Yo gustoso y muy agradecido de haber participado, y cuando podamos tener la oportunidad de continuar o si no tratar otros temas que es importante también difundir la cultura. Los felicito a ustedes y el gran trabajo que están realizando. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.